computed. Ahí estamos grabando. Bueno, hoy vamos a ver un pequeño ejemplo que nos va a mostrar los 4 pilares fundamentales del paradigma orientado a objetos. La abstracción, la encapsulación, la herencia y el polimorfismo. Entonces vamos a tener una clase que no sea demasiado larga para que no se haga aburrida, muy práctica, y vamos a ir mencionando los conceptos que encierra este pequeño ejemplo. Y bueno, después en clases posteriores vamos a ir repitiendo los conceptos para que se les acentúen a ustedes, se les incorporen a ustedes, que los conceptos del paradigma orientado a objetos en general son bastante sencillos. Entonces, bueno, les voy a pasar a compartir pantalla. Nos vamos a ir a NetBeans, que es la herramienta que nosotros vamos a utilizar. Vamos a crear un nuevo proyecto. Como siempre, los proyectos que vamos a crear son Java aplicación. Y en este caso le vamos a decir que nuestro proyecto se llamaría cálculos de áreas. Cálculos de áreas. Entonces NetBeans ahí nos arma, nos generó la clase cálculos de área en una subcarpeta de carpeta fuentes, ¿no es cierto? En la biblioteca nos añadió la librería JDK 1.8. Eso quiere decir que yo tengo en mi computadora el JDK 8, entre otros, que sería el Java 8, porque tengo el 6, 7 y 8. Y bueno, la idea para hoy es decir o hacer más o menos una cosa así, porque claro, estamos en programación imperativa, entonces hay un main, hay un inicio de ejecución y hay una secuencia de ejecución hasta que finalice la ejecución de nuestro programa. No es como en Haskell o Prolog que nosotros inferimos funciones o cláusulas, ¿no es cierto? Entonces, la idea es tener 3 objetos distintos, por ejemplo, uno que sea de tipo círculo, C1 igual a new círculo, y de un círculo, ¿qué propiedades a nosotros nos interesa? El radio del círculo, ¿no es cierto? Supongamos que mi círculo tiene de radio 4, ¿está? Entonces, así como tengo un círculo, yo voy a tener un cuadrado le vamos a llamar F de figura 1, figura 2 a cada objeto y figura 3, ¿le parece? Y también voy a tener un triángulo. Acuérdense, la consigna era para distintas figuras calcular el área, ¿no es cierto? Esa era la consigna. Entonces, más que cuadrado, yo diría que sea rectángulo, la figura. Y bueno, un rectángulo, ¿qué propiedades tiene? Acuérdense que las propiedades de un objeto, el objeto en este caso sería este. Las propiedades de un objeto son los elementos que lo diferencian a ese objeto de otro objeto de la misma clase. Entonces, como yo, persona, tengo una propiedad que es mi nombre, Ubaldo,
Joel tiene su nombre también, tiene su propiedad nombre, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué propiedades tendría un rectángulo? Tiene dos Base y lados. altura. Bueno, pero para diferenciarlo, el triángulo le diríamos lado 1 y lado 2. ¿Les parece? ¿Eh? Sí. Y en el triángulo podríamos referirnos a base y altura. ¿Eh? Base 6, altura 3. ¿Les parece? ¿Eh? Sí, profe. Eh, bueno, bien. Entonces, eso es lo que yo estoy pretendiendo hacer acá, digamos, estoy pretendiendo decir que para la figura 1 se calcular área, que se calcule el área para la figura 1, o directamente yo lo que podría hacer es un system output print line que me muestre el cálculo del área. Que me muestre el cálculo del área para la figura 1. ¿Ok? ¿Eh? Silenciado, profe. No, sí, perdón. Bueno, entonces yo voy a hacer lo mismo para las distintas figuras. Voy a mostrar el cálculo del área para cada figura. Después esto lo podemos ir cambiando, mejorando. En definitiva, en el main, eso es lo que va a suceder. Se va a crear el objeto círculo F1, el objeto F2 rectángulo, y en el momento de ser creado se va a ejecutar un método constructor que alimente a las propiedades con estos valores que le estoy pasando. ¿Ok? Y también se va a crear el objeto F3 de tipo triángulo y va a alimentar a la base y a la altura del triángulo. Y después voy a mostrar el área de cada una de las figuras. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Eh? Esa es la idea. Entonces, bueno, como nosotros siempre nos tenemos que ordenar, vamos a crear una carpeta que se denomine modelo, donde vamos a escribir nuestras clases. Las clases son las que van a dar origen a los objetos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué clases tengo que escribir yo? Según la consigna planteada. Y bueno, todas van a ser figuras, ¿no es cierto? Pero yo nunca voy a tener una figura, ¿no es cierto? Nunca voy a tener una figura. Entonces, la clase figura la voy a definir como abstracta porque yo nunca voy a hacer un new figura. Yo nunca voy a hacer un new figura. Yo voy a hacer new círculo, rectángulo, triángulo, pero nunca voy a hacer un new figura. Y todas estas van a ser figuras en definitiva. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, por eso es que voy a tener una clase abstracta, ¿sí? Porque nunca voy a crear un objeto figura. Sí voy a crear objetos círculo, rectángulo y triángulo que van a heredar de la clase superior figura. ¿Ok? Entonces, para responder al concepto de encapsulación, vamos a tener la propiedad privada de tipo float área, porque las tres figuras tienen un área, ¿no es cierto? Las tres figuras tienen un área. Y como yo nunca voy a instanciar la clase figura, no voy a tener un constructor de tipo figura o para la clase figura.
pero sí voy a encapsular la propiedad área. Voy a escribir el mutador y el asesor de la propiedad área. Entonces, el mutador no devuelve nada y es set área, recibe un float área y muta al área. O sea que a este objeto, al área de este objeto, que le asigne el área que viene como parámetro para mutarla, ¿no es cierto? Por eso es que como tiene el mismo identificador que la propiedad, para indicar que quiero que la propiedad sea afectada por el valor que trae esto, le tengo que poner el this. ¿Ok? Y el asesor es public y retorna un float, que es el valor del área, y se denomina getArea. No recibe parámetros y hace un return área. Me devuelve el área. Ese es el asesor, por eso se denomina asesor. Y ahora viene lo interesante, que yo voy a escribir acá un método que va a responder al polimorfismo de herencia, porque yo necesito tener un método que calcule el área para todas las figuras. Calcular área que calcule el área de todas las figuras. Entonces ese método va a ser un método polimórfico con respecto a la herencia, porque círculo va a heredar de figura, ¿ok? Círculo va a tener su propiedad radio y va a tener su propiedad área en figura, porque hereda de figura, ¿ok? Entonces, aquí vamos a tener un método que lo vamos a anunciar, public abstract void, que no devuelve nada, calcular área. Y lo anunciamos como prototipo al método. Y ese método va a estar desarrollado en las clases derivadas de la clase figura que estamos escribiendo. Entonces, con esto, nosotros hemos cumplido con encapsular las propiedades de la figura. Encapsular es encerrar, las encerramos definiendo las privadas. Eso quiere decir que el área la puedo ver solamente dentro de esta clase, pero como hice el mutador y el asesor, voy a poder actuar para modificar o para averiguar el área desde afuera de la clase. ¿Ok? Bien. Entonces ahora vamos a escribir la clase figura, la clase círculo. La clase círculo, hemos dicho que va a ser una derivada de figura. Es una clase derivada de figura. Bien. Y el círculo tenía la propiedad float radio, ¿no es cierto? Y cuando yo dije círculo, acá, cuando yo he creado el objeto círculo, a través del constructor voy a alimentar al radio con este número 4, ¿no es cierto? Entonces, tengo que escribir el constructor círculo que reciba un float radio, donde digamos this radio igual a radio. Y con eso cumplo con
que al ser instanciada la clase círculo se ejecute el constructor y alimente la propiedad radio del círculo. ¿Ok? ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende o no se entiende hasta ahí? Sí, profe. Joel, Sí, profe. Joel, ¿todo bien, Joel? Sí, profe. Bueno. Entonces, ahora, ¿qué me está faltando? Encapsular el radio para la clase círculo. Public, void, set, radio, recibe, float, radio, y hace this. Claro, porque el mutador, el set, es el mutador que muta el radio con el valor que viene en la variable, en el parámetro, ¿no es cierto? Y el asesor es public y devuelve un float y se denomina get radio, no recibe ningún parámetro y hace return radio. Y no me hace falta poner el disco, no tengo conflicto con ninguna variable local que tenga el mismo identificador que la propiedad. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ahora nos falta definir como public void calcular área, que es el método polimórfico, ¿no es cierto?, que va a ser el set área de la clase superior. En el caso este del círculo, ¿cómo es el cálculo del área en el círculo? Vamos, ¿cómo es el cálculo del área en el círculo? Y por radio al cuadrado. Muy bien, entonces pi es 3,14 por radio por radio. ¿Está bien? Así sería. Así sería, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno, y acá, ¿qué está pasando? Set área, bueno, es que tengo claro, tengo el por me está exigiendo que yo use como resultado un double. Entonces, le voy a hacer acá que me devuelva, le voy a hacer un cast que me devuelva un float de esto. Le voy a decir que en vez de devolverme un doble, que me devuelva un float. ¿Y ahora con qué me está retando? A ver. Bueno, ¿qué le parece si por la razón del elevado ese, qué le parece si lo transformamos todo float a double para no tener problemas? Lo transformemos todo double en vez de usar float y resolvemos nuestro problema. Y después vemos lo del cast y esas cosas. ¿Les parece? ¿Les parece o no les parece? Sí, profe. Pero acá el elevado me estaba dando un problemita. Entonces, el área, el área, a ver,
Creo que el override va después del public, ¿no? No, ¿por qué veis después del public? No. ¿Por qué veis después del public? Justificame lo que me decís. No, no entiendo. Pero bueno, lo pasemos Eh, todo double. Double. Justificame lo que me decís, todo bien. ¿Eh? Porque así tirado de los pelos no tiene sentido. Creo, tampoco tiene sentido. Bueno, ahora tenemos todo doble y veamos qué está pasando acá. Tengo en figura el set área, set área doble, sí. Bueno, acá de alguna manera me está faltando el override. Me está faltando el override. El override con la primera. No sé por qué me está retando acá. Calcular área y en figura es calcular área. Calcular área. A ver, ¿eso decía vos o no? ¿Qué decías vos? Que estoy medio olvidadizo de esto. ¿Cómo me está marcando este error? No lo encuentra el símbolo, a ver. No lo encuentra el símbolo set área. Figura. Cannot find symbol figura. Figuras. 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 Perdón. Era figuras. Bueno. Y aquí me está faltando el override. Porque el override significa redefinición. Estoy redefiniendo el método calcular área. Ese era el problema que yo le había dicho que era extensivo de figura y era figuras. ¿Me entiende? Bueno, un error bastante infantil, pero no importa. Entonces, fíjense, este es un método polimórfico con respecto a la herencia, porque ¿no? El círculo hereda de figuras, ¿no es cierto? Y figuras tiene el método abstracto anunciado, ¿no? Tiene el método abstracto anunciado calcular área, que se desarrolla en las clases derivadas por extensión de figuras. Entonces, por eso se usa el override diciendo que está redefinido este método en esta clase. ¿Ok? Y fíjense, si yo muestro ahí, dice que esta es la implementación del método que está anunciado en figuras. ¿Se entiende? Bueno, entonces ahora, ¿qué me queda? Me queda crear la clase rectángulo, ¿no es cierto? Y me queda crear la clase, ¿cuál era la otra clase que me falta? Triángulo, ¿o no? Sí, triángulo. Bueno, entonces para hacerla más sencilla la cosa, voy a copiar de acá de círculo, voy a copiar
todo lo que hay dentro del círculo para después irlo modificando. ¿Les parece? Lo voy a copiar dentro de rectángulo. Dentro de la clase rectángulo lo voy a copiar y le voy a decir que el rectángulo es una extensión de figuras, de figuras. ¿Eh? Entonces, el constructor de rectángulo, recibe el lado 1 y doble lado 2. Y desde luego que tiene como propiedad lado 1 y lado 2, el rectángulo, ¿no es cierto? Entonces copio ahí y lado 2. ¿Está? Doble. Entonces acá es lado 1, lado 1. Aquí vamos a copiar y vamos a pegar para alimentar a la propiedad lado 2. ¿Eh? En el constructor rectángulo, porque nosotros hicimos acá, dijimos rectángulo, tiene un 5 y un 6 para cada uno de los lados, ¿no es cierto? Entonces, con el constructor rectángulo estamos alimentando las propiedades que son privadas. ¿Ok? Bueno, y acá hay lado 1, el setter para el lado 1, ¿no es cierto? Para encapsular, ¿eh? Y es el set lado 1, ¿no es cierto? Es el set para cumplir con la encapsulación con la propiedad lado 1 y el get con el lado 1, ¿no es cierto? Entonces el get me va a devolver lado 1. Entonces si yo ya tengo el set y el get para el lado 1, ahora lo voy a copiar a esto para tener el get y el set del lado 2, ¿o no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Está? ¿O voy muy rápido? Claro, porque cada propiedad tiene que tener su set y su get. Entonces, yo tengo dos propiedades, entonces voy a tener 4 métodos. Un set para el lado 1, otro set para el lado 2, un get para el lado 1 y otro get para el lado 2. ¿No es cierto? Y ahí cumplo con la encapsulación de las dos propiedades. ¿Y cómo sería el cálculo del área ahora para el rectángulo? El lado 1 por lado 2, ¿o no? ¿No es Sí, cierto? profe. Entonces, de esa manera, con set área, yo este cálculo lo asigno acá, en la propiedad área de la clase figura, ¿o no? Ahí. ¿Está? ¿Está? Por eso es que yo aquí pongo set área, que el mutador me va a mutar el área de la superclase, la clase figura, me la va a mutar con este cálculo. ¿Está? Bueno, nos faltaría irnos al triángulo y decirle que es una extensión de figuras y vamos a hacer lo mismo como, a ver, no, este más fácil nos resulta copiar de acá, que este tiene 2, ¿no es cierto? Copiamos del rectángulo todo lo que hay adentro del rectángulo y lo modificamos, ¿les parece? Sí, profe.
Yo para un poco mostrarle la destreza de ir copiando y modificando, ¿no es cierto? Entonces, el triángulo tiene base y altura. Tiene base y altura. ¿No es cierto? Entonces, el triángulo tiene base y tiene altura. ¿Ok? Entonces, asignamos el parámetro que vino a la propiedad base y el otro parámetro a la altura. ¿Mm? Después, si quieren, les sigo explicando, no hay problema. Entonces, esto sería set base que recibe base y modifica la propiedad base. Y el get base devuelve la base. ¿No es cierto? Set altura modifica la altura modifica la altura y el get altura devuelve la altura del triángulo, sería en este caso. Entonces, calcular área del triángulo es ¿cómo es? ¿Cómo es el área del triángulo? Perdón, ¿cómo se calcula el área del triángulo? Base por altura sobre 2. Base por altura, que la altura la divido en 2 o todo la multiplicación la divido en 2. Todo dividido en 2. Todo se divide en 2. ¿Todo por divido en 2? Sí. Bueno. Entonces, ahí estamos. Y bueno, acá hay errores. ¿Por qué? Porque no lo encuentra, porque están en carpetas diferentes, círculo, rectángulo y a triángulo. No la está encontrando. Ven que me dice cannot find symbol círculo. Entonces yo voy a hacer el import de modelo círculo y saco el error de ahí. El import ese es esto, import modelo círculo, la importó la clase y ahora sí le puedo hacer new a esa clase. ¿Me entiende? Acá le hago el import para rectángulo, acá le hago el import para triángulo. ¿Sí? Y triángulo me está dando error acá, triángulo. Ahí está. Entonces, ¿qué está pasando acá? Está bien, claro. No, es que calcular área no está devolviendo. Entonces, a ver, ¿cómo podemos hacer con esto? Sacar los métodos afuera y llamar al get area directamente. Sí, señor. Así vamos a hacer. Get area. Get area. Get area. Y aquí le vamos a decir F1 punto calcular área. F2 y F3. ¿Mm? Bueno, y entonces esto me debería de andar, ¿o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo dijo? Me debería de andar esto, ¿o no? Me Creo debería que de... sí.
me debería de calcular. Entonces ahora le voy a decir botón derecho, ejecutar al proyecto. Y veremos acá qué pasa. Y ahí me dio los resultados. Entonces, fíjense, bueno, acá hemos visto varios conceptos. Hemos visto el concepto de, en el main, el concepto de instanciar la clase círculo a través de la palabra reservada new y ejecutándose el constructor de la clase círculo que va a recibir un dato para alimentar la propiedad radio del círculo. Lo mismo pasa al ser instanciada la clase rectángulo, que recibe le mando dos parámetros al constructor, que los recibe en sus argumentos y alimenta las propiedades. Y lo mismo sucede en triángulo. Y después le digo que se ejecute el método que es polimórfico de cada una de estas figuras. Ahora veamos qué pasa si yo la figura la defino como object. Yo defino como object la figura. ¿Qué pasa en este caso? Símbolo calcular área. ¿Por qué me está dando ese error ahí? F1 is not tipo object, me está diciendo. Ah, muy bien. Entonces vamos a hacer otra cosa. A ver. Vamos a... Este era círculo. Estoy inventando algo para generalizar el tema del polimorfismo de parámetros. Voy a definir de tipo object, OBJ, un objeto. Y le voy a decir que OBJ es igual a F1. Y ahora le voy a decir OBJ calcular área. ¿Y qué pasa aquí? ¿Por qué no me está aceptando el calcular área? ¿No? ¿Qué opinan ustedes? Porque estoy buscando una manera de que el polimorfismo de herencia esté un poco más oculto a través de una clase object, ¿no es cierto? Pero me está matando con la variable object, ¿no es cierto? Que no tiene el calcular área. Y eso es verdad, porque object es una superclase de la cual heredan todas mis clases y no tiene el object el método calcular área. O sea que yo con object hasta acá no estoy pudiendo hacer nada. No me va a servir la clase object para tratar de mostrar o disfrazar un poco mi polimorfismo, ese cambio de formas, a través de ella. No me está sirviendo hasta acá. Pero bueno, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, al tema este, porque podríamos en otra clase armar una lista de figuras, ¿no es cierto?, una lista de figuras, y en esa lista de figuras, donde ya no sería figura abstract, ¿no es cierto?, podría ser una clase pura, porque una clase abstract es una clase que no se puede instanciar. Podría ser una clase pura, y al ser una clase pura,
puede que nos trabaje con object el polimorfismo de herencia de una manera más que se ajuste más a esto de decir cambia de forma sin que yo me dé cuenta qué objeto está manipulando. Porque yo acá me doy cuenta que es el objeto círculo que calcula el área. Acá es el objeto rectángulo que calcula el área. Y acá es el objeto triángulo que calcula el área. Pero yo quisiera tener un objeto más generalizado y decirle que calcule el área y que esté ejecutando justamente el calcular área que corresponde a la figura que está manipulando. ¿Mm? ¿Se entiende? Pero bueno, no importa, eso lo podemos ir haciendo en el futuro. Lo importante acá es que hemos aprendido a definir una clase abstracta que no se va a poder instanciar, no va a poder generar un objeto. Si ustedes quieren, se los muestro. Si yo acá digo de tipo figura, phi igual a new figura, no le va a gustar esto. ¿Y qué me va a decir? Que, bueno, primero que no encuentra el constructor en figura, perdón, figuras. Che, ¿por qué no me corrige? Primero me va a decir que no lo encuentra el constructor figura, ¿no es cierto? Supongamos que le ponemos el constructor. ¿Mm? Public, que hasta acá no nos hacía falta. Figuras. El constructor que no haga nada. Le ponemos un constructor, no importa. Pero lo mismo me va a seguir dando error. ¿No es cierto? Porque me va a decir... Ah, bueno, es que... A ver... acá me debería a mí de decirme que no se puede instanciar la clase, ¿no? ¿Qué le parece a usted? Eso es lo que me debería de decir, que no se puede instanciar la clase, y no me lo está diciendo así tan explícitamente. No sé si será una modificación de Java 7, de Java 8 que estoy usando yo. A ver, ¿qué opina vos, Joel? Joel, ¿estás? Ah, no está. Bueno, Ahí está. perdón, disculpa. Bueno, de todo modo, por ser abstract, yo no la puedo instanciar a esta clase. O sea que eso no va a ser permitido en este caso. Y si yo lo hiciese así, definiendo sin el new, a ver qué mensaje me da. También me está diciendo que... Ah, es que figuras no la tiene, no tiene el import. A ver, si tiene el import, está bien, eso es new figuras. ¿Ven? Me da error ahí porque me dice, ve, ahí está, ve, me dice que no la puedo instanciar a figuras porque es abstract. No puede ser instanciada. Mis figuras is abstract, cannot be instantiated. No puede ser instanciada por ser abstract. ¿Se entiende? Ahora, si yo le sacara el abstract, bueno, la figura, eso me va a provocar algún otro problema. A ver, veamos. Me va a provocar un problema con el método abstracto. Me dice que, ¿ve?
que no puede tener override, no puede tener métodos override. Si no es abstracta, no puede tener métodos reescritos. Y seguramente este método no me lo está tomando, no me lo va. O sea, los que no me los toma son a los métodos que, al no ser abstracta, estos métodos no los puede tomar. Entonces, figuras, para tener polimorfismo de herencia, debe ser abstracta. ¿Mm? Abstracta. ¿Ok? Bueno, entonces nos damos cuenta que a figuras no las podemos instanciar. Como es tan general, yo no necesito mi programa nunca tener un objeto de ese tipo tan general, ¿no es cierto? Tan abstracto, ¿ok? Bueno, ¿qué otros conceptos vimos acá en este ejemplo? Vimos que, aparte de la encapsulación que la mencionábamos, vimos que la clase círculo es una extensión de figura, o sea que si yo genero un objeto círculo, hereda de la clase figura. Y claro, yo lo que hice ahí es a cada una de las figuras, círculo, a triángulo y a rectángulo, le puse sus propiedades y la propiedad común la puse en la clase superior, que es la clase figura, porque todas las figuras tienen un área calculada, ¿no es así? Entonces, por eso que corresponde que esa propiedad vaya a la superclase, ¿ok? Bueno, después lo otro que hicimos es encapsular las propiedades. Antes escribimos los constructores para las clases derivadas con el objetivo de alimentar las propiedades a través de los constructores. Después escribimos los setter y getter, o sea, encapsulamos las propiedades. Encapsular significa esconder, ¿no es cierto? Pero claro, las escondemos porque las declaramos las propiedades privadas y le damos la oportunidad que desde otro lugar se pueda mutar la propiedad o averiguar la propiedad a través de los set o los get. ¿Ok? Y lo que hicimos es definir el cálculo del área a través de un método calcular área redefinido, anunciado en la clase superior y redefinido en cada una de las clases derivadas. Entonces, por eso es que acá me dice que este es el método que se implementa, ¿no es cierto?, en esta clase, ¿sí?, que está anunciado en la clase figura. Carpeta modelo, clase figura. Y bueno, ese sería nuestro pequeño ejemplo por ahora. Después la cosa sería jugar un poco con la clase Object, porque en Java existe la clase Object y juega un papel preponderante. Todas mis clases, aunque yo no me dé cuenta, pasan a ser, después de compilarse mi código, pasan a ser clases derivadas de la clase Object. Todas las clases que uno escribe son extensiones de la clase Object. Entonces podríamos jugar con el polimorfismo de herencia y object también. ¿Qué les parece? Y a ver, si nos damos tiempo, podríamos hacer lo siguiente. Vamos a... No sé si ustedes alguna vez escucharon hablar del método toString, que el método toString yo lo voy a escribir en forma automática, está en la clase Object y tiene como finalidad el método toString mostrarme qué objeto tengo
y qué propiedades tiene ese objeto y qué valores tienen esas propiedades de ese objeto. ¿Mm? Entonces, por eso es que es override también, porque está, ahí les dice, en clase object de Java-Lang. Ahí les dice, está en clase object el toString. Entonces, ¿qué les parece si le metemos el toString a todas nuestras clases para usarlo y ver cómo actúa nuestro toString? Pero acá vamos a añadir algo. Acá vamos a añadir algo que sería área igual. Vamos a ver qué resulta de esto. Área igual más super de la clase superior get área. En la clase superior get área. Entonces este toString lo voy a copiar a rectángulo para no estar modificando ahí lo que acabo de modificar. Y aquí le voy a decir que es rectángulo. Bueno. Lado 1. A ver, pongan, bueno, lado 1, lado 2. Lado 1, lado 2 y lado 2. Y super área. Get área, ¿no es cierto? Entonces vamos a copiar de aquí, pero era el otro de base y altura. O sea que no nos va a servir mucho, me tiene que estar modificando también. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Estoy haciendo un toString que devuelve un string de todo lo que tiene el objeto. Y yo le estoy agregando el área. Entonces era base, altura, Bueno, entonces ya tengo los toString en todas las clases. Aquí no sé qué es lo que me está dando error, nada. Y yo, en vez de hacer esto, yo ahora le voy a decir que me muestre F1 nada más. F2, me muestre F1, que me muestre F2 y que me muestre F3. Entonces, al decirle print F1, tiene que ejecutar el toString para el círculo. Al decirle F3, tiene que ejecutar el toString del triángulo. Veamos qué pasa. Ahí está, ¿ven? 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 ¿Se dan cuenta? O sea que bueno, ahí hemos generalizado un poquito más con otro método que tiene polimorfismo de herencia con la clase object, que sería el toString.
¿Qué les parece? Bueno, ahora lo que yo voy a hacer es, para este proyecto, lo voy a exportar a este proyecto hacia un zip. Y ese zip va a estar en, a ver, este es el destino del zip, ¿no es cierto? Cálculo de áreas. ¿Ese sería el destino del zip o no? Bueno, están todos distraídos, todos están en otra cosa. Bueno, el escritorio, que se llame, el proyecto que se llame cálculo de áreas.zip. Entonces, en el desktop ahí va a estar cálculo de áreas.zip y la idea era que yo ustedes son la 2K4. Están mudos, che, no dicen nada. ¿Qué han quedado? ¿Knockout? Quedado knockout, ¿no? Sí, profe, 2K4. No, me estoy medio perdido. Quedaron knockout. Bueno, ahí les paso el archivito ese del proyecto. Entonces ustedes, ¿cómo lo cargan en NetBeans ustedes? Ustedes en NetBeans, yo lo voy a cerrar acá, lo voy a cerrar al proyecto, y ustedes en NetBeans pueden hacer archivo, import from zip, ¿no es cierto? Y vemos de importarlo desde el desktop. Yo lo tenía en el desktop, ¿no es cierto? En el escritorio. Ay. En el escritorio. ¿Cómo era que se llamaba? Cálculo de área, ¿no? Sí. Cálculo de área, acá está. Chac, chac. Abrir. Importar. Reemplazar lo que había ahí. Y veamos qué hizo. Veamos qué hace. Ahí está, ¿ves? Así lo cargan ustedes lo que yo hice. ¿Ok? Ahí está, ¿ven? Esa sería la manera de que ustedes carguen lo que el pequeño proyecto que yo hice. Bueno, no sé si tienen algunas preguntas para hacerme sobre algunas cuestiones que ustedes quieran que se aclaren. Yo voy a parar la grabación.